En este vídeo vamos a ver cómo se realiza una intervención de cataratas mediante facoemulsificación e implante de lente intraocular con anestesia tópica. El paciente tiene dilatada la pupila y se ha realizado la desinfección de la piel periocular y de la superficie ocular mediante una solución de povidona yodada. También hemos aislado las pestañas mediante unos plásticos adhesivos para impedir que entren en el campo quirúrgico. Los párpados se mantienen abiertos durante toda la intervención mediante la aplicación de un separador palpebral. El primer paso de la cirugía es la realización de la paracentesis o apertura de la cámara anterior. Observamos en la zona inferior izquierda de la imagen el bisturí que sujeta el cirujano con su mano izquierda y con el que realiza una incisión de escasos milímetros por la que se inyectará en la cámara anterior una sustancia viscoelástica para proteger la córnea. El paciente está consciente y puede mover el ojo libremente. Es más, en este tipo de intervenciones, el paciente debe colaborar fijando la vista donde le indica el cirujano, generalmente de frente a la luz del microscopio. En la parte inferior derecha de la imagen vemos un bisturí de punta de diamante que porta el cirujano en su mano derecha y con el que realiza una incisión tunelizada en varios planos de 2,7 milímetros de ancho en córnea clara, que consigue un efecto valvular que permite en la mayoría de los casos un cierre perfecto de la herida quirúrgica sin necesidad de emplear puntos de sutura y sin generar un astigmatismo significativo. Observaremos que cada cierto tiempo el ayudante irriga la superficie corneal con suero para evitar la desecación, ya que el paciente no puede parpadear. El siguiente paso probablemente sea el más delicado de toda la intervención y consiste en realizar la apertura de la cápsula anterior del cristalino mediante la denominada capsulorhexis circular continua. El cirujano introduce con su mano derecha en la cámara anterior un instrumento denominado cistitomo con cuya punta cortante realiza un corte lineal central en la cápsula anterior del cristalino para obtener un pequeño colgajo de cápsula anterior. Ahora introduce unas pinzas de capsulorhexis para traccionar del borde libre del colgajo y realizar un desgarro circular de 360 grados en el sentido de las agujas del reloj. Es esencial que el paciente colabore en esta fase de la cirugía, evitando realizar movimientos oculares bruscos que podrían ocasionar un desgarro lineal de la capsulorhexis. Si este desgarro se extendiera a la parte posterior del saco capsular, podría comprometer la estabilidad necesaria para realizar el implante de la lente intraocular. Finalmente se extrae el fragmento de la cápsula anterior. El siguiente paso de la cirugía es la hidrodisección. El cirujano realiza una inyección suave de líquido de irrigación para separar la corteza periférica de la cápsula posterior del cristalino. Se hidrata la corteza del cristalino favoreciendo la separación del núcleo cristaliniano y una vez separados se realiza la rotación del núcleo dentro de la bolsa capsular. El cirujano, para sacar del ojo el núcleo central duro del cristalino a través de una incisión de tan solo 2,7 milímetros, tiene que romperlo primero y luego eliminar mediante facoemulsificación los fragmentos. La técnica se denomina divide y vencerás y consiste esencialmente en esculpir un surco o valle lineal central y profundo en el centro del núcleo mediante los ultrasonidos. Debe tener la profundidad suficiente para poder fragmentar la parte posterior del núcleo, pero sin llegar a dañar la cápsula posterior del cristalino,
ya que su ruptura podría complicar el implante posterior de la lente intraocular. Para fragmentar el núcleo se inserta la punta del faco en la mano derecha del cirujano y un instrumento de ayuda en la mano izquierda, y se separan mediante una acción cruzada o paralela hasta conseguir la separación completa en dos fragmentos y posteriormente estos en otros dos. Los fragmentos se acercan a la punta del faco con ayuda de la espátula y mediante el vacío que genera el aparato son aspirados y eliminados. La técnica consiste esencialmente en romper las masas nucleares mediante la emulsificación que producen los ultrasonidos y posteriormente aspirarlos mediante el vacío. La siguiente fase se denomina de irrigación-aspiración y consiste en la eliminación de las masas corticales separándolas cuidadosamente de la cápsula posterior. Para ello el cirujano ha cambiado el faco por una cánula que está conectada al sistema de irrigación-aspiración. El material cortical debe agarrarse con una aspiración baja y arrastrarse hasta el centro de la bolsa capsular inflada, donde el cirujano pueda verlo íntegramente y extraerlo con una mayor aspiración. Vamos ahora a realizar el implante de la lente intraocular. Se introduce una cánula por la que se rellena el saco capsular con viscoelástico para facilitar la entrada de la lente sin dañar la cápsula posterior. Ayudados por una pinza, sujetamos el borde anterior de la incisión e introducimos la punta del inyector. La lente puede pasar por la incisión de tan solo 2,7 milímetros gracias a que se introduce plegada dentro de un inyector. Una vez introducida en el saco capsular, se despliega sola lentamente. En este caso es una lente multifocal con distintas zonas ópticas que vemos en forma de anillos concéntricos y que va a permitir al paciente enfocar para distancia de lejos y cerca. El cirujano ayuda a introducir las patas de la lente y comprueba que está situada correctamente dentro del saco. Una vez implantada la lente, el cirujano debe retirar el viscoelástico del saco, para lo cual vuelve a introducir la cánula de irrigación-aspiración y lava mediante suero y a la vez aspira hasta eliminar completamente esta sustancia del interior del ojo. Se inyecta suero para reponer la cámara anterior y que el ojo quede con el tono adecuado. También se introduce una solución de suero con antibióticos para prevenir infecciones intraoculares. Se cierra la incisión mediante hidratación de los bordes de la herida, con lo cual se produce un edema pasajero del estroma corneal que cierra esta. El último paso de la intervención consiste en comprobar mediante unas hemostetas que las incisiones han cerrado correctamente sin necesidad de aplicar puntos de sutura.